La carta llegó un martes. Y eso, de por sí, ya era un insulto. Los martes eran para las cosas ordinarias. Para recibir harina, sal y velas. Para saldar cuentas menores. Para la administración silenciosa de una vida que ya estaba en marcha. No estaban hechos para cargar el peso de los finales. Y sin embargo, ahí estaba. Sobre la mesa del salón de Asville House, anclada por un pisapapeles de plata con forma de lebrel dormido. Su sello de cera ya roto por manos que tenían todo el derecho legal de romperlo, y ningún derecho a nada más. La duquesa de Marón estaba parada en el umbral, mirando la carta de la misma manera en que uno mira una herida antes de que llegue el dolor. Con esa claridad distante y clínica que todavía no se ha convertido en pena. Su nombre, antes de convertirse en duquesa, había sido Isolde Vane. No había nacido en grandes casas ni con grandes expectativas. Había nacido en el West March, en el hogar de un comerciante de lana que olía a lanolina y humo de leña. Donde los suelos eran de piedra honesta y las ventanas miraban hacia las colinas. Su padre creía que una mente aguda era la única herencia que valía la pena dar, y la entregó sin reservas. La educó muy por encima de lo que su posición requería, convencido de que el mundo eventualmente encontraría uso para una mujer que pudiera leer un balance, argumentar una posición, y mantenerse serena cuando el argumento se volvía en su contra. Isolde llegó a Londres a los 19 años con nada más que esa mente, un baúl de ropa, y la clase de aplomo que tiende a incomodar a quienes lo confunden con arrogancia. Conoció al duque de Marón en una fiesta de jardín a la que había sido invitada casi como pensamiento de último momento. Una amiga de un primo. Y él se enamoró de ella de la manera en que se enamoran los hombres acostumbrados a conseguir lo que quieren. Completamente. De inmediato. Y con muy poco pensamiento sobre lo que vendría después. El matrimonio duró 11 años. No produjo hijos, lo cual era, Isolde lo entendía, lo único que el duque había encontrado verdaderamente decepcionante en ella. Él nunca lo dijo. Era demasiado cuidadoso para eso. Pero Isolde había aprendido, a lo largo de esos 11 años, a leer el silencio particular que caía sobre él cuando el tema surgía. Un silencio como una puerta que se cerraba suavemente. El pestillo deslizándose sin fuerza y sin drama, como si ese cierre siempre hubiera sido inevitable, y la conversación simplemente no estuviera disponible. En los primeros años, Isolde había intentado amarlo bien. No era algo que se permitiera pensar directamente muy seguido, porque pensarlo directamente producía una sensación que no tenía ningún interés en consentir. Algo entre la pena y la vergüenza. La peor combinación posible. Había creído, como a veces creen las mujeres jóvenes, con más certeza de la que la evidencia justificaba, que la inteligencia y el esfuerzo podían tender un puente sobre una brecha que era, en realidad, temperamental más que circunstancial. Había creído que podía aprender el lenguaje particular de sus silencios, y encontrar, en algún lugar dentro de ellos, una fluidez que pudieran compartir. Lo que encontró en cambio, a través de años de atención cuidadosa, fue que esos silencios no tenían un lenguaje compartido disponible. No eran un código que esperaba ser descifrado. Eran simplemente la expresión natural de un hombre que había decidido, en algún momento antes de conocerla, que sentir las cosas con demasiada plenitud era una ineficiencia que no podía permitirse. Isolde no lo odiaba por eso. Había llegado gradualmente a algo que no era indiferencia exactamente, ni tampoco lástima. Un reconocimiento seco de que algunas personas están construidas de una manera que no puede renovarse, y que culpar al edificio por su arquitectura es un ejercicio de frustración que no le sirve a nadie. Lo que Isolde no sabía, en los años en que todavía lo intentaba, era que la arquitectura particular de ese hombre incluía una habitación a la que nunca había sido invitada, cuya existencia ni siquiera sospechaba, y cuyos contenidos, cuando finalmente los descubrió, transformaron todo lo que creía haber entendido sobre los años anteriores en una forma retroactiva que no había podido ver mientras vivía dentro de ella. Isolde cruzó la habitación y tomó la carta. Ya la había leído una vez esa mañana, cuando llegó con la bandeja del desayuno. El sello roto por el derecho de acceso de un abogado que ella no había pensado en cuestionar de antemano, porque en esos primeros años, antes de comprender qué clase de hombre era con quien había casado, no había pensado en cuestionar nada de antemano. La leyó de nuevo ahora. No porque esperara que las palabras hubieran cambiado, sino porque era la clase de mujer que insistía en mirar directamente a las cosas que le daban miedo. El lenguaje era legal y preciso. El duque deseaba hacer saber que el asunto de las capitulaciones matrimoniales había sido revisado, y que la propiedad conocida como Dunmore Farm, situada en el condado de Wiltshire,
siendo la única propiedad cedida a la duquesa en el momento del matrimonio y nunca absorbida por el patrimonio vinculado, era suya por derecho y no sería disputada. Todo lo demás. La casa de Londres. La finca de Somerset. Los ingresos de los molinos del norte. El contenido de las bodegas, los establos y las galerías de arte de Asvale. Todo lo demás había sido, según los términos de un contrato que Isolde había firmado a los 20 años sin ningún abogado propio presente, nunca suyo desde el principio. Dejó la carta sobre la mesa. Apoyó las palmas planas contra la superficie y respiró. Afuera, la lluvia de octubre había comenzado en serio y el jardín se estaba volviendo gris. No lloró. Había sabido que esto llegaba. Lo había sabido en los huesos desde hacía casi un año. Habían existido señales para quienes sabían leerlas. El abogado del duque apareciendo en escenas que antes ignoraba. La lenta y cuidadosa remoción de ciertos retratos de las paredes de la galería. La manera en que su esposo había comenzado, en algún momento de la primavera, a mirarla con la expresión demasiado compuesta de un hombre que ensaya una conversación difícil frente a un espejo. Isolde lo había sabido. Y por eso había pasado los últimos 8 meses haciendo algo que nadie a su alrededor sabía que estaba haciendo. Porque si lo hubieran sabido, habría sido detenida. Isolde se había estado preparando. Dunmore Farm había pertenecido a su abuela, y a la madre de su abuela antes que a ella. Había llegado a las capitulaciones matrimoniales porque los abogados del duque, al revisar los modestos bienes de la familia Vane, la habían considerado de tan poca consecuencia que apenas valía la pena incluirla. No era una propiedad atractiva. La casa de campo tenía 2 siglos de antigüedad y se encontraba en un estado de considerable abandono. Los cobertizos se pudrían desde sus cimientos. La tierra era delgada y mal drenada, y el pueblo más cercano estaba a 7 millas por un camino que se convertía en barro en los meses húmedos. El duque la había mencionado exactamente una vez en 11 años de matrimonio. Y entonces solo para señalar que apenas valía el costo de mantenerla y que Isolde debería venderla. No la vendió. En cambio, la visitó discretamente el verano anterior. Viajando sola, lo cual era en sí mismo una declaración, aunque nadie había estado mirando para recibirla. Caminó por los campos y examinó la casa, y se quedó parada largo tiempo en el jardín de la cocina, donde unas cuantas hierbas obstinadas seguían empujando a través de la tierra agrietada con el optimismo sin sentido de las cosas que todavía no han sido informadas de que se supone que deben haberse rendido. Y pensó, esto puede volver a vivir. No fácilmente. No rápidamente. Pero puede. No confió en nadie excepto en su abogado. Un hombre pequeño y preciso llamado el señor Albrecht Crane, que tenía un despacho en Cheapside y que, en 20 años de práctica, había visto suficiente de lo que le sucedía a las mujeres cuando sus matrimonios terminaban como para haber desarrollado una filosofía de preparación que rayaba en lo religioso. Isolde le dio instrucciones que ocuparon gran parte de una tarde y lo dejaron, cuando terminó, con el aspecto de un hombre que acaba de ver a alguien jugar una partida de ajedrez muy larga y se da cuenta, solo al final, de que cada movimiento aparentemente descuidado había sido intencional. También le entregó al señor Crane la custodia de ciertos documentos. Un conjunto de papeles que había estado reuniendo durante casi 2 años, y que no confiaría a ningún cajón ni caja fuerte de una casa que ya no era suya. Crane tenía copias. Isolde llevaría los originales consigo cuando se fuera. Ahora, en ese martes de octubre, con la lluvia golpeando las ventanas y la carta sobre la mesa, la preparación había terminado. O más bien, estaba entrando en su segunda fase. Subió y comenzó a empacar. Tomó lo que genuinamente era suyo. No las joyas. La mayoría habían sido regalos, técnicamente, que los abogados de su esposo habían sido lo suficientemente astutos como para documentar como préstamos en especie. Una categoría de ficción legal que Isolde eligió no disputar, porque disputarla costaría más que el valor de las joyas, y la haría parecer, ante cualquiera que mirara, como una mujer que no entendía cuáles batallas importaban. Tomó sus libros. Tomó el escritorio de su abuela, que había venido con ella desde el West March y había ocupado un lugar en cada casa que había habitado como el único punto fijo de algo que no podía nombrar pero reconocía como exclusivamente suyo. Tomó su propia ropa. Y tomó una pequeña caja de hojalata que guardaba en el fondo de una sombrerera al fondo de su armario. La caja contenía las copias del señor Crane de los documentos de inversión, y debajo de esos, un conjunto de cartas dobladas, una copia de una cuenta, y una declaración jurada escrita. Los documentos que había reunido durante 2 años con la paciencia de alguien que comprende que la evidencia solo es útil cuando está completa. No tomó el pisapapeles con forma de lebrel dormido,
aunque había sido un regalo de boda de su propio padre y era por lo tanto tan genuinamente suyo como cualquier cosa en la casa. Lo miró un momento. Luego lo dejó. No tenía ninguna razón clara que pudiera haber articulado. Simplemente se sentía mal tomarlo. Mal en el sentido de un gesto que aún no estaba lista para hacer. El cierre de una cuenta que aún no había terminado. Isolde salió de Asvale House a las 4 de la tarde en un carruaje de alquiler que había arreglado la semana anterior, porque era esa clase de mujer. La lluvia no había amainado. Las calles de Londres eran grises y frías. No miró hacia atrás. A 7 millas afuera del pueblo de Dunmore, el camino se volvió exactamente tan malo como ella recordaba. El carruaje crujía y se mecía a través de surcos que habrían podido tragarse un perro pequeño. Y el conductor, un hombre taciturno llamado Becham, a quien había contratado por un mes porque tenía el aspecto de alguien que no hacía preguntas innecesarias, manejaba los caballos con la competencia silenciosa de quien lleva toda la vida haciéndolo. Isolde se sentó con la espalda recta y las manos dobladas en su regazo, mirando pasar los setos en la menguante luz de octubre. Pensaba en lo que los próximos 6 meses requerirían de ella. Y sintió, debajo de la fría practicidad de ese pensamiento, algo que tardó un momento en identificar. Era alivio. La casa de campo, cuando llegaron, estaba peor de lo que recordaba. El portón delantero colgaba en un ángulo que sugería que hacía mucho había desistido del concepto de la perpendicularidad. El jardín de la cocina era un enredo de cosas muertas y cosas determinadas. La puerta principal, cuando Becham la empujó para abrirla, emitió un gemido de queja que parecía hablar por toda la estructura. Adentro, las habitaciones olían a humedad, a tiempo, y a algo herbal que Isolde no pudo nombrar de inmediato. Romero, quizás, o algún pariente suyo, creciendo a través de una grieta en el suelo del lavadero. Pero los huesos eran buenos. Isolde había aprendido a leer los edificios de la misma manera en que su padre le había enseñado a leer las cuentas. Más allá del desorden superficial, buscando la estructura subyacente. Las paredes eran de piedra gruesa y sólida. El techo, necesitaría verlo a la luz del día, pero los techos no mostraban marcas de agua que no pudiera explicar por una brecha única, probablemente reparable, cerca de la chimenea norte. Los suelos eran la misma piedra honesta con la que había crecido. Y el hogar de la cocina, cuando Becham encendió un fuego en él, tiró limpiamente y ardió brillante. El calor que se extendió por la habitación fría fue inmediato y generoso, como si la casa hubiera estado esperando que alguien le pidiera que funcionara, y estuviera feliz, por fin, de que se lo pidieran. Isolde se paró en el centro de la cocina y lo miró todo. Luego se quitó el abrigo, lo colgó en el gancho detrás de la puerta, y comenzó. Las semanas que siguieron no fueron fáciles. Isolde lo había sabido de antemano. Había llegado con un plan y con capital, producto de ciertas inversiones cuidadosas que el señor Crane había hecho en su nombre a lo largo del año anterior, usando fondos que Isolde había transferido de su cuenta personal en pequeñas cantidades sin nada de llamativa, ninguna de las cuales habría llamado la atención de alguien que no estuviera buscando específicamente. Pero el capital y la planificación no son lo mismo que el trabajo. Y había una gran cantidad de trabajo necesario. Contrató a 3 hombres del pueblo para atender las preocupaciones estructurales más urgentes. La brecha en el techo. Los cimientos fallidos del cobertizo este. Y los canales de drenaje que se habían colmatado durante décadas y estaban ahogando el campo inferior en aguas estancadas que deberían haber estado en movimiento. Contrató a una mujer llamada la señora Pell, que tenía 62 años y estaba construida como una declaración de intención arquitectónica, y que había cocinado para granjeros toda su vida y estaba perfectamente dispuesta a cocinar para una duquesa, siempre que la duquesa no se diera aires al respecto. Isolde le aseguró que no lo haría, y se entendieron de inmediato y completamente de la manera en que a veces se entienden las mujeres competentes. No exactamente a través de la calidez, sino a través del reconocimiento mutuo de 2 personas que, de maneras diferentes, han pasado mucho tiempo siendo subestimadas. Isolde trabajó. Esto fue quizás lo que más sorprendió al pueblo. Habían esperado, Isolde lo entendía, una figura de refinamiento londinense que se instalaba en una gestión acomodada. Dirigiendo desde un sillón del salón. Inspeccionando desde la distancia. Llegando con opiniones y partiéndose antes de que esas opiniones requirieran ninguna consecuencia física. Lo que obtuvieron fue una mujer con un vestido de lana desgastada y el cabello recogido hacia atrás, con las manos, al final de la primera quincena, callosas en las palmas de maneras en que no lo habían estado desde la infancia. Plantó el jardín de la cocina ella misma en el frío de noviembre,
lo que todo el mundo acordó era admirable o descabellado, dependiendo de a quien le preguntaras. Aprendió los nombres de cada persona que contrataba durante la primera semana y los usó correctamente. Lo cual, en una región acostumbrada a ser interpelada colectivamente como oiga, usted, era algo cercano a un acontecimiento. Había una zorra que había hecho su madriguera en la esquina derrumbada del viejo granero. Isolde la había notado el segundo día. Una figura de cobre brillante deslizándose entre los maderos caídos. Le dijo a los hombres que reparaban el granero que dejaran esa esquina para el final. La zorra permaneció. Observaba las reparaciones con la suspicacia alerta de una criatura que ha aprendido a esperar lo peor de los humanos, pero no está todavía dispuesta a abandonar completamente la pregunta. Isolde dejaba sobras cerca de la madriguera cada mañana. Para la tercera semana, la zorra se sentaba en la puerta del granero mientras Isolde pasaba, y la observaba con algo que no era del todo confianza, pero que lo estaba considerando. No le puso nombre. No era sentimental. Pero notó, sin pretenderlo, que seguía regresando. En diciembre, llegó una carta de Londres con el escudo de Marham House, remitida a través del despacho del señor Crane. No era del duque, sino de su abogado, un hombre llamado Whitby, que siempre había tenido la particular cualidad de emanar incomodidad moral mientras simultáneamente no hacía nada al respecto. La carta era formal, debajo de su formalidad, curiosa. Una indagación cuidadosamente circular sobre si Isolde se había instalado cómodamente y si la propiedad estaba resultando adecuada para sus necesidades. La leyó 2 veces. Luego la dejó a un lado y no respondió, lo cual era, Isolde lo entendía, su propia clase de respuesta y sería entendido como tal por cualquiera que fuera suficientemente inteligente como para haber redactado la carta. Diciembre en Wiltshire era frío y húmedo, y el camino era exactamente tan impracticable como le habían advertido, lo que significaba que el pueblo estaba efectivamente a 7 millas de distancia y el mundo más allá del pueblo era una proposición teórica. Isolde no le importó tanto como había supuesto que podría. Siempre había sido, en su esencia, autosuficiente. Así desde la infancia, de la manera de las personas criadas con la convicción de que la vida interior es la que importa y que la compañía de los propios pensamientos no es una privación sino un recurso. Leía por las tardes junto al fuego de la cocina, con la señora Pell tejiendo al otro lado del hogar en el silencio cómodo de 2 personas que no necesitan conversación para estar a gusto juntas. Llevaba las cuentas. Planeaba las siembras de primavera. Escribía cartas cuidadosas al señor Crane. Se despertaba cada mañana ante un frío que combatía encendiendo el fuego ella misma, y descubría que el frío, el trabajo y el requisito diario de estar presente y ser competente estaban haciendo algo que ninguna cantidad de comodidad londinense había logrado jamás. La estaban haciendo sentir, de una manera que todavía no podía articular del todo, como ella misma. Una segunda carta llegó en enero, esta vez de Lady Fairfax, que era inteligente y amable y poseía una inteligencia social tan finamente calibrada que generalmente sabía de las cosas 3 semanas antes de que ocurrieran. La carta era cálida y cuidadosamente redactada y contenía, enterrada en su tercer párrafo, un fragmento de información que Isolde leyó y volvió a leer con la quietud de una mujer que ha estado esperando algo y por lo tanto ha ordenado de antemano su rostro y su respiración. El duque había anunciado su compromiso. Isolde había sabido que esto llegaría. Lo había estado esperando con el sombrío presentimiento con el que uno observa acercarse una tormenta desde el oeste. Sin esperar exactamente que te evite, pero manteniéndola a la vista para que no te pille al descubierto. Su prometida era hija de un conde, tenía 23 años, y se decía de ella, entre quienes la habían conocido, que era agradable de la manera que sugiere que muy poco le ha sido exigido alguna vez. Isolde no le deseaba ningún mal. Le deseaba, específicamente, un muy buen abogado y el sentido para usarlo. Guardó la carta de Lady Fairfax en el cajón del escritorio de su abuela y se quedó sentada un momento en el silencio particular de una tarde de invierno en una casa que es cálida, íntima, y completamente propia. A través de la ventana del salón podía ver el jardín de la cocina, gris de escarcha y paciente. Y más allá, el camino. Y más allá del camino, los campos que serían verdes en 3 meses y dorados en 7, y que en ese momento estaban haciendo el trabajo invisible que hacen los campos en invierno. Guardando lo que les había sido dado. Manteniéndolo contra el frío. Esperando la estación correcta para devolverlo con intereses. Isolde pensó esto. Luego volvió a las cuentas que había estado revisando antes de que llegara la carta. La granja, para febrero, comenzaba a parecerse a una granja de nuevo. El trabajo de drenaje había transformado el carácter del campo inferior.
Se había secado y endurecido a través de los meses de invierno, y Isolde podía ver ahora lo que los constructores originales de Dunmore habían comprendido. Buena tierra, bien posicionada, mirando al sur y protegida por un lomo de terreno hacia el norte que probablemente había sido moldeado deliberadamente por algún agricultor de hace mucho, ya fallecido, pero con visión de largo alcance, que había comprendido que la tierra, dada media oportunidad, trabajaría contigo en lugar de en tu contra. Había comprado 4 ovejas de una granja vecina, 2 docenas de gallinas ponedoras, y una cabra malhumorada a la que la señora Pell había bautizado Margarita, con el argumento de que todas las personalidades más difíciles que había conocido en su vida se habían llamado Margarita. La cabra mordió a 3 personas en su primera semana y no mostró el menor remordimiento. Isolde, en privado, lo encontró admirable. La casa en sí la trabajó con el mismo cuidado metódico que aportaba a todo. Una habitación a la vez. Primero las reparaciones. Luego la lenta recuperación de la habitabilidad. Luego algo que casi podía llamarse elegante. La cocina fue primero porque la cocina es el corazón de una granja en funcionamiento, y Isolde había aprendido que una buena cocina, cálida, bien iluminada, oliendo a cosas reales, vale más para la moral de una casa que cualquier cantidad de salones bien amueblados. La señora Pell tenía opiniones sobre la cocina que eran específicas, contundentes y arquitectónicamente detalladas. Isolde las incorporó todas. En parte porque eran correctas y en parte porque había entendido, en esas primeras semanas, que la señora Pell era la clase de mujer cuyo respeto, una vez dado, se daba absolutamente y duraba toda la vida. Fue la señora Pell quien primero le habló del acercamiento de Ardwick. Lo dijo de la manera en que decía la mayoría de las cosas. Directamente, sin preámbulo. Dejando un cuenco de algo sobre la mesa y luego retrocediendo para observar el efecto. Lord Ardwick, dijo, había estado haciendo averiguaciones sobre Dunmore. Haciéndolas de una manera particular. La manera en que los hombres preguntan por cosas que ya han decidido adquirir. Había enviado a su agente de tierras 2 veces en febrero a inspeccionar la propiedad desde el camino. Y en la segunda visita, el agente había hecho ciertas preguntas a la propia señora Pell, a las cuales la señora Pell había respondido con tal ayuda comprensiva que el hombre finalmente se había retirado en lo que ella describió, sin ninguna caridad particular, como confusión. Isolde levantó la vista de las cuentas. ¿Cuánto? La señora Pell nombró una suma. Isolde dejó la pluma. La suma era generosa. Más que generosa. Era, de hecho, casi exactamente lo que habría esperado de un hombre que entendía el valor de la tierra y había calculado, con una confianza no del todo infundada, que una mujer sola y recientemente alejada de todo lo que había conocido encontraría tal suma persuasiva. Dígales, dijo Isolde, que la propiedad no está en venta. La señora Pell sintió como si fuera la respuesta que había esperado y volvió a la cocina. El acercamiento de Ardwick fue el primero. No sería el último. En marzo llegó una segunda propuesta del conde de Sedbrook, expresada a través de una carta tan cuidadosamente cortés que era prácticamente arquitectónica en su amabilidad. En abril una tercera. Lord Chelwick, cuya finca bordeaba Dunmore por el norte, escribió una carta igualmente graciosa que Isolde guardó junto a las otras. 3 de ellos para mediados de la primavera. 3 condes, como observó la señora Pell con la satisfacción de una mujer que ha sido demostrada correcta en algo que nunca dijo en voz alta, queriendo lo que el duque había desechado. Isolde escribió respuestas corteses pero firmes a los 3, rechazando su interés, y guardó la correspondencia. Todavía no estaba lista para usarla. Porque la caja de hojalata al fondo de la sombrerera al fondo de su armario no contenía solo documentos de inversión. Contenía, debajo de esos, un conjunto de papeles que había estado trabajando durante casi 2 años. Reuniéndolos con la paciencia y la precisión de alguien que comprende que la evidencia solo es útil cuando está completa. Había cartas. Había una copia de la cuenta. Y había una declaración jurada presentada en otoño del año anterior por una mujer llamada Agnes Holt, que había trabajado como doncella en Asvale House durante 6 años antes de ser despedida sin referencias por razones que el duque había descrito a cualquiera que preguntara como deshonestidad. Agnes Holt no había sido deshonesta. Había sido, más bien, testigo de algo que el duque muy deseaba que no hubiera sido presenciado. Agnes Holt le había contado a Isolde lo que había visto en una tetería en Clerkenwell, con la voz baja y cuidadosa de una mujer que tiene miedo pero ha decidido que tener miedo no es razón suficiente para permanecer en silencio. Que el silencio, de hecho, es su propia variedad de daño, y que estaba cansada de incurrirlo.
Isolde había escuchado cada palabra y no había notado nada en ese momento. Luego había escrito todo en el instante en que estuvo sola, y lo había guardado, y había esperado. Este es quizás el momento de hablar de la cosa que Isolde no se había permitido mencionar. La cosa que cargaba en el centro de sí misma, que no era exactamente pena ni exactamente rabia, y para la que no había encontrado ningún nombre limpio. Había estado con ella durante años. Mucho antes de la carta sobre la mesa del martes. Mucho antes de que comenzara a comprender que el duque no era simplemente frío, sino algo más deliberado que frío. Todo había comenzado en una gris mañana de noviembre, 3 años dentro del matrimonio, cuando Isolde había entrado al estudio de su esposo buscando un libro de recibos del hogar que la señora Harley, el ama de llaves, había dicho que podría estar en los estantes. Encontró el libro de recibos. También encontró, entre este y la pared del profundo estante empotrado, un atado de papeles atado con cinta azul, dirigido con una letra que no reconocía. Leyó el primero. Leyó 3 más. Luego los reemplazó exactamente como los había encontrado, salió del estudio, fue al jardín, y estuvo allí parada durante mucho tiempo sin hablar, sin moverse, sin nada más que la lenta incorporación de un hecho que no había esperado y que ahora no podía desconocer. No lo confrontó. Comprendió, con una frialdad que la sorprendió, que la confrontación no era lo que la situación requería. Sabía lo que la confrontación produciría. La negación. El suave reencuadre de la evidencia. La compostura practicada de un hombre que nunca ha perdido una conversación difícil en su vida. Había visto cómo manejaba a las personas que lo desafiaban. Acreedores. Rivals. Sirvientes que habían osado plantear quejas legítimas por los canales equivocados. No cedía bajo presión. La acomodaba, la absorbía, y emergía habiendo perdido muy poco, dejando al desafiante con la oscura sensación de haber sido, de alguna manera, irrazonable. Isolde no tenía ilusiones sobre lo que le haría a una esposa que lo confrontara antes de estar lista. Así que había continuado. Gestionó las cenas y la correspondencia y la temporada y la silenciosa administración de 2 grandes casas con la misma precisión competente que siempre había aportado a todo. Archivó lo que sabía y se puso a adquirir, sin prisa, lo que aún no sabía. Eso tomó 2 años más. En esos 2 años, Isolde no lloró, no se enfureció, y no confió en una sola persona. Y experimentó, por primera vez en su vida adulta, una soledad tan completa y particular que tenía su propia textura. Como moverse en una habitación que conocía perfectamente en la oscuridad. Tocando las superficies familiares. Entendiendo exactamente dónde estaba todo. Pero sin poder ver nada de ello. Ahora tenía las 4 cosas. Paciencia. Preparación. Evidencia. Tiempo. En mayo, un hombre llegó a Dunmore que no había sido enviado por ningún conde. Llegó a pie, lo cual era inusual, habiendo caminado las 7 millas desde el pueblo en un clima que no le había mostrado ninguna caridad. Y llamó a la puerta de la cocina en lugar de a la principal. Tendría unos 45 años, de estatura mediana, con la clase de rostro que ha pasado la mayor parte de su vida al aire libre y es mejor por ello. Se presentó a la señora Pell como el señor Samuel Dodd, agrimensor, contratado por una parte en Londres para realizar una medición de la propiedad. La señora Pell le informó, con considerable economía de palabras, que ninguna medición había sido acordada con la propietaria, y que era bienvenido a esperar en el patio mientras lo avisaba. Isolde salió y lo miró. No era agrimensor. Había pasado el mes anterior en correspondencia con todos los agrimensores de buena reputación del condado por razones propias, y conocía los nombres y las empresas, y este hombre no estaba entre ellos. También lo supo porque un agrimensor legítimo no mira la casa antes de mirar a la persona que encarga su trabajo. Este hombre había mirado la casa primero. ¿Quién le envió? Dijo. Tuvo la gracia de no mantener la ficción por mucho tiempo. El abogado de Lord Chelwick. Debía hacer una evaluación preliminar del estado de la propiedad. ¿Sin mi conocimiento ni consentimiento? Así era, sí. Tenía el aspecto de un hombre avergonzado por sus instrucciones, pero que ha calculado que seguirlas sigue siendo preferible a rechazarlas. Le pido disculpas, Su Gracia. Isolde había sido Su Gracia durante 11 años y ya no estaba segura de si el título todavía le correspondía. La cuestión legal estaba siendo disputada en ese momento. Pero seguía siendo, como mínimo, duquesa suficiente para hacer que los hombres se disculparan en los patios de las granjas. Que era quizás todo para lo que el título había servido alguna vez. Vuelva al abogado de Lord Chelwick, dijo. Y dígale que ya he respondido a la carta de su señoría rechazando su interés.
que la propiedad sigue sin estar en venta, y que en el futuro preferiría ser abordada como una persona capaz de recibir una comunicación directa, y no como un terreno a evaluar antes de la compra. El hombre se fue. Isolde volvió adentro y escribió una segunda carta, más breve, a Lord Chelwick haciendo los mismos puntos con bastante más precisión. Luego archivó todo el episodio en la caja de hojalata y volvió a las cuentas. Fue más o menos en ese momento cuando el señor Crane bajó desde Londres. Llegó en carruaje un jueves, habiendo escrito de antemano a su manera habitual, e Isolde lo recibió en el salón, que para entonces había sido restaurado a algo casi cómodo. Con un fuego en el hogar y el escritorio instalado en la esquina, y el sillón junto a la ventana donde Isolde había tomado la costumbre de leer por las noches. Una pequeña lámpara de latón sobre la mesita a su lado, produciendo exactamente la calidad de luz necesaria. El señor Crane depositó un conjunto de papeles sobre la mesa baja entre ellos, y ambos los miraron sin hablar un momento. «Está completo», dijo. Isolde no le pidió que confirmara a qué se refería. Sabía que estaba completo. «¿Es suficiente?» «Más que suficiente». Hizo una pausa. Era un hombre de muy pocas palabras innecesarias, lo cual Isolde siempre había encontrado reconfortante. Hay 2 cartas del periodo en cuestión, provenientes de fuentes independientes y corroboradas por una tercera. La declaración de la señorita Holt. Los registros financieros, que son, por sí solos, suficientes para. Hizo una nueva pausa. Es, su gracia, un cuadro muy completo. Y las irregularidades financieras le dan consistencia que el asunto personal por sí solo quizás no tendría. ¿Y el momento? Dentro de las próximas 2 semanas, si desea actuar. Después de eso, el compromiso se anuncia formalmente, y el panorama legal se vuelve considerablemente más complicado. Hay partes cuyos intereses requerirán gestión, que actualmente no están en escena. Isolde se quedó sentada un momento con las manos alrededor de su taza, mirando por la ventana los campos de mayo, que tenían el verde profundo y particular de una tierra que ha recibido lo que necesitaba y ahora, por primera vez en mucho tiempo, respira. El jardín de la cocina no simplemente sobrevivía. Estaba, a la manera de las cosas a las que se dan las condiciones adecuadas y un poco de paciencia, floreciendo activamente. Isolde lo había recorrido esa mañana y había contado 6 cosas que había plantado en el frío de noviembre que habían sobrevivido el invierno y ahora estaban altas y produciendo, lo cual era, pensó, o un buen presagio, o simplemente un hecho sobre las plantas que nunca había necesitado ser un presagio. «Envíelo», dijo. El paquete fue despachado a la mañana siguiente por expreso a un abogado conocido del señor Crane que había pasado el año anterior en el trabajo silencioso, costoso y metódico de establecer la posición legal desde la cual el contenido de la caja de hojalata podría desplegarse con todo su efecto. Isolde no sabía con precisión cómo lucirían las semanas siguientes al nivel de conversaciones individuales, retiradas y contraposiciones. Solo conocía la forma amplia de todo. La resistencia inicial. El gradual reconocimiento de que la posición no era tan defendible como se había supuesto. La eventual y reluctante rendición de cuentas. Había pasado 11 años observando a su esposo asumir que las cosas habían terminado cuando a él le resultaba conveniente considerarlas terminadas. Había aprendido, por observación cercana, que esa particular calidad de confianza contiene dentro de sí una muy particular calidad de ceguera. Volvió a los campos. La cuestión de Dunmore, la cosa que Isolde había comprendido aquel 1 noviembre parada en el jardín de la cocina entre las hierbas obstinadas, era que nunca había sido un terreno sin valor. Había sido descuidado. Que es algo diferente. La tierra descuidada no es tierra arruinada. Es tierra que ha estado esperando, sin ninguna urgencia particular, que alguien le preste la atención que merecía. Isolde había estado prestando esa atención durante 6 meses. Y lo que la tierra le había devuelto había superado todas las estimaciones prudentes que ella misma había hecho. Porque la planificación siempre es conservadora respecto a la generosidad de las cosas a las que se les dan las condiciones correctas. A veces, caminando por el campo inferior en las tardes, Isolde pensaba en la particular crueldad de lo que se le había hecho a ese lugar. No la crueldad de la intención, sino la crueldad de la indiferencia, que es un animal diferente y en ciertos sentidos más terrible. Los campos habían sido arruinados no por alguien que deseara hacerles daño, sino por personas que simplemente no habían pensado en ellos en absoluto. Los canales de drenaje se habían colmatado a lo largo de décadas. El suelo había sido cosechado sin enmienda hasta quedar delgado y agotado. Los setos habían sido abandonados hasta no ser ni seto ni hilera,
sino una confusión de espinos y saúcos en la que cosas pequeñas podían esconderse, aunque nada más grande podía vivir fácilmente. Todo ello había sucedido porque nadie había prestado atención. Isolde había prestado atención. La había prestado desde el momento en que llegó, de la manera en que una persona que ha pasado 11 años siendo informada de 100 pequeñas maneras no dichas de que su atención es excedente a los requisitos tiende, cuando finalmente se le da un dominio propio, a prestarla con una calidad que raya en lo feroz. El campo inferior había sido sembrado en abril por consejo de un agricultor llamado Tobias Hatch, que tenía 60 años y los ojos cuidadosos de un hombre que ha pasado 6 décadas observando lo que la tierra hará y lo que no hará, y ha tomado nota cuidadosa de la diferencia. Inicialmente había sido escéptico de trabajar para una mujer. No con hostilidad, sino con la honesta incertidumbre de alguien que no lo ha hecho antes y todavía no sabe si funcionará. Para junio se había convertido en un hombre que lo había hecho y había concluido que su escepticismo anterior había sido injustificado. Lo cual era todo lo cerca que constitucionalmente podía estar de admitir haberse equivocado en algo. Isolde confiaba en su juicio sobre los cultivos. Tobías había comenzado tentativamente, y luego con creciente convicción, a confiar en el de Isolde sobre todo lo demás. Así es como funcionan las cosas cuando funcionan como deben. La gradual acumulación de pequeños y consistentes actos de competencia hasta que las personas a tu alrededor dejan de esperar para ver si sabes lo que haces y simplemente proceden bajo el supuesto de que sí lo sabes. Es más lento que ser creído de inmediato. Pero es más duradero. Isolde tenía tiempo. Siempre había tenido tiempo. El truco, la cosa que había aprendido en esos 11 años en Asvale House, moviéndose por habitaciones que siempre se habían sentido en sus bordes ligeramente prestadas, era no dejar que la lentitud se sintiera como derrota. La lentitud no era derrota. Era el ritmo al que se construyen las cosas reales, en oposición al ritmo al que se ensamblan las cosas aparentes, y Isolde hacía mucho había aprendido a distinguir entre ambas. El verano pasó. Los campos se volvieron verdes y luego dorados, y la cosecha de septiembre fue mejor que cualquier estimación que nadie hubiera hecho, incluyendo Tobias Hatch, quien recibió el recuento final con la expresión particular de un hombre que acaba de ser demostrado equivocado en una dirección a la que no objeta del todo. Isolde amplió el jardín de la cocina. Convirtió el segundo cobertizo en una lechería. Contrató a 2 mujeres más del pueblo, las cuales demostraron dentro de una quincena ser exactamente quienes habían parecido ser. Competentes, sin apresuramiento, y completamente desinteresadas en cualquier cosa más que el trabajo que tenían delante. La zorra tuvo camada en la primavera, y al llegar el verano, las crías comenzaron a aparecer en la puerta del granero con su madre por las mañanas. 5 de ellas. Improbables y rojizas. Absolutamente seguras de su propia importancia. La señora Pell las declaró una molestia y continuó dejando sobras cerca de la puerta del granero sin comentario adicional sobre el asunto. En octubre llegó una carta del señor Crane. Era brief. Decía que el asunto había sido resuelto, y que en breve Isolde recibiría una comunicación formal de los abogados del duque confirmando un acuerdo revisado. El ajuste, escribía el señor Crane, era significativo, y creía que Isolde lo encontraría satisfactorio. El lenguaje más fuerte que jamás usaba sobre nada, y por lo tanto, el lenguaje en el que Isolde había aprendido a confiar más. Leyó la carta una vez. Luego la dejó sobre el escritorio de su abuela y miró por la ventana los campos de octubre, dorados de rastrojos ahora y descansando como descansan los campos en otoño, con la tranquila paciencia de las cosas que han trabajado duro y saben que el trabajo comenzará de nuevo. El duque no había cedido fácilmente. Sus abogados habían hecho 3 intentos de renegociar antes de llegar a la posición que el señor Crane y el abogado habían establecido como suelo. Y Isolde deducía del breve relato que le proporcionaba el señor Crane que los 3 intentos habían sido progresivamente menos seguros que el anterior, lo que significaba que alguien, en algún punto de ese proceso, había mirado el cuadro completo ensamblado en la caja de hojalata y había comprendido que era, como el señor Crane había dicho, muy completo. Isolde no conocía los detalles de esas retiradas, y no los había pedido. Había aprendido que hay ciertas batallas que son ganadas con mayor limpieza por la persona que no observa cada movimiento del combate, sino que simplemente espera, serena, la rendición de cuentas final. El compromiso con la hija del conde había sido silenciosamente pospuesto, informó Lady Fairfax. No se había dado ninguna razón públicamente. No se requería ninguna. En cuanto a Agnes Holt, ya no se encontraba en circunstancias reducidas. El acuerdo había incluido, a la callada insistencia de Isolde, y con el igualmente callado acuerdo del abogado,
que ciertos daños se debían a ciertas partes más allá de la principal. Una suma separada, dirigida a través del despacho del señor Crane, a una cuenta de terceros que él administraba en nombre de Isolde. Agnes Holt la había usado para abrir una pequeña sombrerería en Bath. Lady Fairfax, que lo notaba todo e iba a todas partes, la había visitado e informado que prosperaba, y que la mujer que la dirigía tenía un talento para los sombreros que era, en la considerada opinión de Lady Fairfax, no meramente competente, sino genuinamente notable. Isolde se alegró de eso. Se alegró de una manera que era específica y cálida, y que no requería examen. El pisapapeles con forma de lebrel dormido llegó la semana siguiente en un paquete bien envuelto de la nueva ama de llaves de Asvale House, acompañado de una breve nota explicando que había sido encontrado empaquetado entre artículos aparentemente reservados para despacho en lugar de retención. Una confusión burocrática, explicaba ella, y se devolvía con ello. Isolde lo colocó en el alféizar de la ventana del salón donde entraba la luz de la mañana. En esa luz se veía exactamente bien. No estaba segura de poder haber dicho por qué lo había dejado atrás, excepto que no había estado lista para tomarlo, y ahora sí lo estaba. Pasó un año. Esta es la única manera honesta de dar cuenta de un año que contenía, como la mayoría de los años, más pequeños momentos de los que podrían enumerarse sin agotar tanto al narrador como al oyente. La segunda cosecha, mejor que la primera, y luego la planificación de la tercera. El acuerdo con el molino del pueblo que resultó mutua y sorprendentemente rentable. La mañana de febrero en que la señora Pell apareció en la cocina con el aire de una mujer que ha tomado una decisión y dijo simplemente, sin preámbulo, me quedaré. Como si la posibilidad de su partida hubiera sido algo más que teórica. La tarde de marzo en que Tobias Hatch trajo a su nieto a la granja y presentó al muchacho con una expresión que comunicaba, sin ninguna palabra al efecto, que lo dejaba como aprendiz. Lo cual era algo que ninguno de los dos había acordado de ninguna manera explícita, pero que ambos entendían, sin necesidad de decirlo, que había sido decidido. Lord Chelwick llegó un miércoles en abril. Llegó correctamente esta vez. Puerta principal. Carruaje. Una tarjeta entregada la semana anterior. Una cita debidamente concertada. Tenía casi 50 años y el aspecto de un hombre que ha llevado a cabo una gran cantidad de negocios y ha tenido la inteligencia de notar, en algún momento del camino, que la inteligencia y la eficacia no son lo mismo, y que tratarlas como equivalentes es el error de los jóvenes. Se sentó en el salón y aceptó el té, y conversaron durante casi una hora. Isolde había preparado la conversación como preparaba todo. Pensándola desde todos los ángulos antes de que ocurriera. Identificando los puntos en los que podría ser maniobrada y los puntos en los que sus intereses, examinados honestamente, se alineaban. Lord Chelwick no era un hombre deshonesto. Isolde se había tomado cierta molestia en establecerlo a través de Lady Fairfax y de un examen cuidadoso de su registro público de negocios, ambos de los cuales apuntaban en la misma dirección. Era un hombre que quería lo que era rentable y no estaba dispuesto, en su búsqueda, a hacer cosas que lo avergonzarían ante personas cuya opinión valoraba. Esto no era exactamente virtud, pero era una base practicable para un acuerdo comercial. Lord Chelwick no vino a comprar la granja, o había venido a comprarla y había revisado su propósito en algún momento del camino desde su finca, confrontado con el hecho de que la granja claramente no estaba disponible, y de que la mujer que la poseía claramente no era una mujer que necesitara rescate. Vino, al final, a proponer una asociación. Un acuerdo formal por el cual ciertas de sus tierras de pastoreo al norte, que encontraba antieconómico gestionar directamente, quedarían bajo la operación de Dunmore a cambio de una parte de los beneficios. Isolde había sospechado, en las semanas anteriores, que era hacia donde se dirigía la conversación. Había tenido, en los días anteriores, al señor Crane revisando el panorama legal pertinente. Haré que mi abogado se ponga en contacto con el suyo, dijo. Lord Chelwick la miró un momento con una expresión que Isolde había aprendido a reconocer. La expresión de un hombre recalibrando. La había visto en el rostro de Tobias Hatch. La había visto en los rostros de los hombres del pueblo que habían llegado esperando gestionarla y se habían encontrado siendo gestionados por ella. No era una expresión desagradable. Había algo casi parecido al alivio en ella. El alivio de un hombre que ha llegado preparado para sortear un problema, y ha descubierto que el problema es una persona. Y que las personas, por inconvenientes que resulten inicialmente, son al menos comprensibles. Lord Chelwick había llegado con ciertas suposiciones sobre lo que esa reunión requeriría de él. Una condescendencia practicada aplicada con suavidad.
La calidez solícita de alguien que ofrece rescate a una mujer en circunstancias reducidas. La cómoda autoridad de una parte que sabe que la otra necesita el trato más que él. No había encontrado ninguna de esas suposiciones aplicable. Isolde lo observó retirarlas silenciosamente, una por una, mientras el té se enfriaba entre ellos. Y sintió algo que no era exactamente satisfacción, ni exactamente vindicación, pero que estaba en el vecindario general de ambas. Lord Shelby se fue antes de la cena. Isolde recorrió la casa de regreso. Por el vestíbulo con su suelo restaurado. Por la cocina donde la señora Pell estaba ocupada en algo que olía a manzanas y canela, y a la particular riqueza del final del otoño acercándose. Pasando la ventana del salón donde el lebrel dormido capturaba los últimos rayos de la luz de abril como si hubiera sido colocado allí exactamente para ese propósito. Lo cual quizás era así. Y salió por la puerta trasera y bajó por el sendero hasta el campo inferior. El campo estaba sembrado. Isolde podía verlo en la tarde. Las hileras de verde joven. La tierra oscura con la humedad de la lluvia de primavera. La larga extensión de todo ello corriendo hacia el sur en dirección a la línea de árboles que marcaba el límite de su tierra. El lomo de terreno hacia el norte proyectaba su larga sombra a través del centro del campo. La misma sombra que había proyectado durante los siglos que este particular arreglo de tierra había estado sentado en este particular lugar. Haciendo el trabajo silencioso y reposado de proteger lo que podía alcanzar de lo que no podía. La zorra estaba al borde del campo. Con frecuencia lo estaba a esa hora por razones que Isolde había dejado de intentar entender. La miraba de la manera en que siempre la miraba. Con la atención considerada de una criatura que ha hecho una evaluación privada y continua y ha llegado, por razones propias, a una posición de cauto respeto mutuo. Isolde se detuvo. Se quedó parada al borde del campo en la tarde de abril, con el olor de la tierra vuelta y el nuevo crecimiento, y la particular dulzura del aire que ha sido calentado por el sol y apenas ahora empieza a enfriarse. Y pensó en lo que había requerido estar aquí de pie. Pensó en la carta y en la mesa del martes, y en el viaje bajo la lluvia fría, y en el invierno en la casa antes de que la casa estuviera cálida. Pensó en la gris mañana de noviembre en el estudio, 8 años atrás, y en el jardín después. Pensó en la tetería en Clerkenwell y en la voz baja y firme de Agnes Holt, y en la caja de hojalata, y en todos los meses cuidadosos de preparación que desde afuera habían parecido no ser nada en absoluto. Porque la preparación hecha correctamente es invisible hasta el momento en que está completa. Pensó en su padre en el West March, que tenía 71 años ahora y seguía discutiendo sobre todo con la misma alegre beligerancia que había aportado a su educación 3 décadas atrás, y que había recibido la noticia del acuerdo y las cifras de la cosecha y la asociación con Lord Shelby con el orgullo específico y sin complicaciones de un hombre que ha apostado todo por una única herencia y ha visto cómo se multiplica. Pensó en el señor Crane, quien había recibido un bono que lo dejó momentáneamente sin palabras. Que era, hasta donde Isolde sabía, la única vez en 20 años de vida profesional que algo lo había dejado momentáneamente sin palabras. Isolde era duquesa, técnicamente. La cuestión legal no estaba todavía formalmente resuelta a satisfacción o interés de ninguna de las partes. Pero también era, y eso le parecía en la luz de abril la verdad más urgente, la propietaria de esta tierra y la empleadora de esta gente y la razón por la que este campo en particular estaba sembrado y sería cosechado en otoño y volvería a ser sembrado la siguiente primavera, y seguiría siéndolo mientras Isolde tuviera algo que decir al respecto. Un título era algo que otros podían conferir y retirar. Un campo bien cuidado devolvía lo que se le ponía de una manera que no tenía nada que ver con la evaluación que nadie hiciera de tu valor. Esto le parecía, reflexionando, preferible. Descubrió que en algún lugar del año anterior había dejado de pensar en lo que había perdido y había comenzado a pensar casi exclusivamente en lo que tenía. Escuchó la puerta del granero. La señora Pell estaba parada en el patio con la expresión de una mujer que tiene algo que decir y ha decidido que el momento es adecuado. El hombre de Lord Arwick envió una nota, llamó a través del patio. Dígale a su señoría, respondió Isolde, que escribiré cuando esté lista. La señora Pell asintió y volvió adentro. Hubo una pausa, y luego un sonido desde la cocina que podría haber sido un comentario, y podría haber sido el golpeteo de una cuchara, y que Isolde eligió interpretar como lo primero. La zorra al borde del campo se quedó sentada un momento más con la cola enrollada prolijamente alrededor de sus patas, a la manera de una criatura que está cómoda y lo sabe. Luego se giró y se movió a lo largo del borde del campo hacia los árboles. Sin apurarse. Sin mirarla. Simplemente yendo a donde iba de la manera sosegada de las cosas que tienen lugares a donde ir y saben dónde están.
Isolde la observó hasta que desapareció en la sombra del seto. Había pensado, más de una vez, que había algo instructivo en la zorra. Algo que había aprendido de observarla que no habría podido aprender tan claramente de observar ninguna otra cosa. La zorra había estado aquí antes que Isolde. Había hecho sus arreglos y establecido su posición y se había puesto a la tarea de vivir sin pedir permiso a nadie ni esperar la evaluación de nadie sobre si las condiciones eran adecuadas. Las condiciones eran lo que eran. La zorra se las había arreglado con ellas. A medida que las condiciones mejoraron, la zorra había hecho más. Se había expandido, silenciosamente y sin anuncio, en el espacio que la persistencia y un poco de paciencia habían vuelto disponible. Isolde se quedó al borde del campo un poco más. La tarde era todavía luminosa de la manera de las tardes de abril que tienen más día del que parecen a primera vista. Una generosidad de luz que Isolde había notado el año anterior y que ahora reconocía como algo a lo que había estado esperando con tranquilidad sin saberlo del todo. No esperaba nada. Ya no había nada que esperar. Solo estaban el campo y el trabajo y el hecho largo, sin glamour y enteramente suficiente de haber construido, a partir de una herencia en ruinas y una caja de hojalata llena de papeles cuidadosos y casi 2 años de silencio y preparación, algo que era genuinamente suyo. Sin actuación. Verdadero. Escuchó al primero de los pájaros del anochecer comenzar en algún lugar de la línea de árboles. Una nota alta y limpia repetida 3 veces y luego desaparecida. La luz sobre el campo tomó el oro particular de la tarde avanzada cediendo al crepúsculo. Y las hileras de verde joven se movieron con un soplo de viento que se movió a través de ellas de norte a sur. Una cosa lenta y ondeante, como una mano pasada suavemente sobre ellas. Isolde la observó pasar. Todo crece cuando ya no está solo. Volvió adentro.